Bienvenido a un ejemplo de cómo usar la herramienta de estadística variable en la TI-84 para determinar la desviación estándar cuando los datos se dan en una tabla de frecuencias. En este ejemplo, se nos pide encontrar la desviación estándar de muestra de las puntuaciones de aptitud que se muestran a continuación en la tabla, y se nos pide redondear a 2 decimales. Entonces, el primer paso es ingresar los datos, así que ingrese el puntaje de aptitud en L1 y la frecuencia en L2. Entonces presione Stat Enter. Observe cómo tenemos algunos datos antiguos en L1, así que iremos a la parte superior de la columna, presione Borrar, y luego Enter. Esto borra toda la columna. Y ahora ingrese los puntajes de aptitud, que son 0, ingresar, 1, ingresar, 2, ingresar, etc. Y ahora presionaré la flecha derecha e ingresaré la frecuencia en L2. Entonces tenemos 6, Enter, 5, Enter, 3, Enter, y así sucesivamente. Ahora queremos seleccionar la herramienta de estadísticas de una variable, así que presionamos Stat, la flecha hacia la derecha una vez para calcular, y observamos como la primera opción es estadísticas de 1 bar, para que podamos presionar una, o simplemente ingresar, porque 1 ya está resaltado, así que presionaré Enter. Junto a lista, vamos a indicar dónde se encuentran los datos, que está en L1, por lo que esto es correcto. Si estuviera en L2, ingresaríamos a L2 presionando Second, y luego el número 2. Luego tenemos que ingresar donde se encuentra la frecuencia, entonces presionamos la flecha hacia abajo o ingresamos. La lista de frecuencias es L2, entonces presionamos Second 2. Y nuevamente podemos presionar hacia abajo o Enter, y luego Enter al calcular. La desviación estándar de la muestra es SX, que será aproximadamente 1.74. Sigma X es la desviación estándar de la población, que sería aproximadamente 1,70. Esta pregunta solicita la desviación estándar de muestra, por lo que nuestra respuesta es aproximadamente 1.74. También quiero mostrar una captura de pantalla de la versión anterior de la TI-84, o la 83, en caso de que sea la calculadora que tiene. En la versión anterior, si selecciona 1 bar Stats, aparece en la pantalla de inicio, y luego tenemos que ingresar donde se encuentran los datos, como la ubicación de la frecuencia. Entonces ingresamos a L1 presionando la segunda coma, que está por encima de los 7, y luego 222 para L2. Una vez que presione Intro desde aquí, tendremos la misma pantalla aquí. Y solo para su revisión, recuerde, si lo está haciendo a mano. Esta es una fórmula para una desviación estándar de muestra, y esta es la fórmula para la desviación estándar de la población. Espero que hayas encontrado esto útil.